Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que te encuentres muy bien. Quiero darte la bienvenida a este canal en donde cada semana hacemos nuestro repaso de la escuela sabática. Mi nombre es Martín Blanco y estamos en la lección número 7 que lleva como título Instruyendo a los discípulos, parte 1. ¿Sí? Lo que vamos a hacer en esta semana es hacer un estudio de los sucesos, acontecimientos que aparecen allí registrados en el Evangelio de San Marcos a partir del capítulo número 8. Hay una serie de acontecimientos en donde se muestra muy claramente cómo Jesús instruye a sus discípulos acerca de ciertos eventos relacionados al ministerio y relacionados al futuro de ellos, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que vamos a ver en estos próximos minutos, así que te invito a que te quedes hasta el final de este video, que te suscribas también. Sé que hay mucha gente que mira este video o estos resúmenes de manera semanal, pero que todavía no están suscritos al canal, ¿sí? Así que suscríbete al canal. Estamos por ser casi llegar a los 1000 suscriptores, eso está muy bueno. Y también compartí este video allí en tus redes sociales y dejar un comentario. Así que bueno, sin más que decir, vamos a comenzar. Bueno, la primera historia con la que arranca la escuela sabática es la que aparece en el capítulo número 8 a partir del versículo 22. Sí, hay una historia muy interesante que lleva como título El ciego de Betsaida. Es el título que aparece por lo menos en esta versión, que es la Reina Valera 2000, la mayoría lo utilizamos, ¿sí? De paso les muestro la Biblia misionera con la que estamos trabajando este año. La verdad que una Biblia muy práctica porque tiene los estudios bíblicos al final, tiene una serie de códigos QR también muy prácticos, así que una Biblia que la estamos manejando bastante en este año, ¿sí? Voy a leer algunos textos de esta Biblia, repito, es la Reina Valera 2000, tiene un lenguaje mucho más actual, mucho más claro a comparación de la Reina Valera 60, la Biblia tradicional que tenemos. Y también estoy leyendo por medio de la computadora la nueva traducción viviente, ¿sí? Así que yo me voy a manejar en estas dos versiones, que son dos versiones que a mí en lo personal me gustan mucho. Así que comienzo leyendo por esto, acá, ¿sí? La nueva traducción viviente, versículo número 2, dice así. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y le envió a su casa diciendo: No entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Así fueron las palabras de Jesús dirigidos hacia esta persona. Una persona que no se nos da el nombre aquí en la Biblia, simplemente se lo describe como el ciego, ¿sí? Una persona que vive en Betsaida. Por lo que dice, por el comentario que él dice cuando habla con Jesús, por lo menos yo, llego a la conclusión de que este hombre no era un ciego de nacimiento, algo le habrá pasado en su vida que le hizo perder o disminuir la visión, porque por lo menos él ya sabía cómo era la forma de los árboles, ¿sí? Cuando Jesús le pregunta la primera vez, él dice: veo los hombres como árboles. O sea, como que él alguna idea tenía acerca de los árboles, ¿no? Pero lo más llamativo de esta historia es la manera en la que Jesús hace el milagro. No es que Jesús lo sana de un momento al otro, no es que Jesús lo sana simplemente con un toque. Jesús lo toca, ¿sí? Dice la Biblia allí en el versículo 23 que lo que Jesús hace una vez que lo lleva fuera de la aldea, es interesante esa acción de Jesús, ¿no? Yo me lo imagino a Jesús sacándolo de entre la multitud o por lo menos de entre un grupo de personas que estaban allí y buscó un poco de intimidad, buscó estar a solas con este hombre, ¿no? Y en ese diálogo personal que Jesús pudo tener se realizó el milagro. Y creo que es muy bueno. A mí me hace pensar en lo siguiente: es muy bueno lograr tener esos momentos personales con las personas a las que queremos ayudar. Tal vez uno no sé, digo esto pensando en los estudios bíblicos, ¿no? Muchas veces queremos
maximizar o optimizar, mejor dicho, nuestro trabajo como instructores bíblicos y tenemos clases bíblicas que son buenísimas. Yo apoyo las clases bíblicas y me gustan. Tengo actualmente algunas clases bíblicas en las que estamos trabajando, me encanta. Pero no dejar de lado el otro trabajo personal con estudios bíblicos individuales, ¿sí? Tal vez uno en una hora que te dure el estudio bíblico puedes trabajar con 4 o 5 personas si estás en una familia y tenés una clase bíblica. Pero también es muy provechoso cuando hacemos trabajo personal con las personas. Tal vez estamos una hora con una sola persona trabajando. Es cierto, demanda más trabajo, más tiempo, pero se trabaja de una forma diferente cuando estás solamente con la persona, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Jesús busca estar a solas con la persona, ¿sí? Por lo menos en un número mucho más inferior, y hace el milagro. Jesús escupe, ¿sí? Dice, escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima, Jesús lo toca, y le pregunta si veía algo. Y lo único que dice este hombre es, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, él algo empezó a mirar, pero no era suficiente. O sea, esa visión que él empezó a tener no era suficiente, no era la que lo iba a permitir, la que le iba a permitir caminar o moverse de una forma independiente, totalmente autónoma. Luego Jesús dice en el versículo 25, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos, ¿sí? Y claramente a todos. Ahí recuperó la visión completamente, veía de lejos, distinguía a las personas, veía la gente con toda claridad y Jesús lo envía a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea, ¿no? Jesús le mandó que guardase silencio, por lo menos en ese momento. Ahora, lo llamativo es por qué Jesús hace este milagro en partes, ¿no? O por lo menos en 2 momentos. Primero lo toca, el hombre empieza a recuperar la vista, pero es necesario un segundo toque para que él empiece a ver claramente. Esto me hace pensar a mí en un proceso. Me encanta a mí la palabra proceso y aquellos que me conocen saben que yo lo suelo utilizar bastante, esta palabra proceso, porque creo que es una palabra que encierra un concepto muy utilizado en la iglesia, en lo que es la actividad misionera, en lo que es el trabajo con la iglesia en sí, en lo que es el liderazgo, en lo que es que una persona empiece a estudiar la Biblia y llegar finalmente a la decisión de entregar su vida completamente a Jesús. La vida cristiana misma es un proceso. O sea, y acá yo encuentro un proceso que Jesús hace. Jesús podía haberle dado la vista en un solo toque. Jesús lo ha hecho en otros momentos. Es más, vamos a ver una historia donde sucede esto, ¿no? Donde Jesús restablece la salud de un momento hacia el otro. Pero en este caso puntual, con esta persona, Jesús decide hacerlo en 2 partes, ¿no? Primero toca su vista, sus ojos, ve, empieza a ver algo borroso, pero es necesario una vez más que Jesús toque sus ojos para que él vea claramente, ¿no? Y como le decía, esto me hace pensar en un proceso. Muchas veces nosotros cuando nos encontramos con Jesús o cuando empezamos nuestra vida cristiana, empezamos a tener una visión o una forma de ver diferente a lo que veíamos antes de comenzar este camino cristiano. Pero en ese proceso Dios nos ayuda a ver las cosas o empezar a ver las cosas de una manera más clara. Tal vez en un principio no es así, a medida que va pasando el tiempo, a medida de mi experiencia con Cristo, a medida que me voy relacionando también con las personas, puede ser que mi visión sobre ciertos asuntos empiece a cambiar o empiece a ver las cosas de una forma diferente. Y eso va a ayudar también a que mis prioridades se acomoden de la manera que Dios quiere que así sean, ¿no? O sea, eso de alguna manera se va a ver reflejado en la vida de cada uno. Cuando nosotros empezamos a ver las cosas con un foco que Dios pone en nuestra mente, con una visión diferente, una visión que es guiada por el Señor, vamos a empezar a ver las cosas de una manera diferente y nuestra vida va a empezar se va a empezar a experimentar ese proceso. Y es interesante que nosotros también tenemos que ser pacientes en ese proceso y respetar ese proceso en las personas.
¿Sí? Hay personas que cuando comienzan su vida cristiana, tal vez ven ciertas cosas y no le dan el valor o la importancia que requieren, pero a medida que van conociendo, que va pasando el tiempo, que van estudiando la Biblia también, empiezan a ver las cosas de una forma clara, de una forma diferente. ¿Sí? Por eso me gustó mucho esta historia, ¿no? Me hace ver, me hace pensar en el trabajo que Jesús quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros y también en la paciencia o tolerancia que nosotros necesitamos para poder ayudar a las demás personas en ese proceso. Bueno, el versículo 34, siguiendo allí en el capítulo número 8, versículo 34 dice lo siguiente: llamando a la gente y a su discípulo les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y termina esta parte Jesús diciendo: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Qué palabras importantes y qué palabras a su vez también, no sé si la palabra chocantes, ¿no? Pero fueron palabras duras, palabras que yo creo que a los oyentes de Jesús en ese momento habrán sido palabras que realmente les habrá impactado de cierta manera, ¿no? Acá en definitiva lo que Jesús está tratando de decir o comunicando allí a su auditorio, especialmente a sus discípulos, es el precio o el costo de ser un discípulo de Jesús. ¿Sí? Jesús es muy claro al decir lo que significa ser un seguidor de Jesús, lo que significa negarse a sí mismo, lo que significa tomar la cruz de Jesús. Muchas veces se escucha, muchas veces se enseña que una vez que vos comenzás el camino cristiano, tus problemas se deberían acabar, tus crisis se deberían terminar, ya no deberías más tener problemas matrimoniales, ni con tus hijos, ni con la familia, ni con nadie. O sea, es como que llega Cristo a tu vida, se te solucionan todos los problemas. Y no es así. Eso es mentira, no sucede. Es cierto que Jesús llega a tu vida para poner orden a tu vida, para acomodar tu familia, para acomodar tus finanzas, para acomodar tu vida espiritual, para acomodar las prioridades, que hablamos también hace un rato acerca de esto. Pero no es que yo sigo a Jesús y ya mis problemas desaparecen. Los problemas van a estar y tal vez pueden ser que de alguna manera se intensifiquen, ¿no? Si nosotros tenemos conciencia de lo que es el gran conflicto, ¿sí? La realidad del gran conflicto, nos vamos a dar cuenta que seguir a Cristo implica hacer enojar al enemigo de Dios y que seamos el centro de su ataque. Y yo no digo que le tengamos que tener miedo al enemigo de Dios ni nada de eso. Simplemente a lo que quiero destacar es que así como Dios es activo y va a hacer todo lo que esté a su alcance y va a usar todos los medios para fortalecernos y ayudarnos, el enemigo de Dios también lo va a hacer. O sea, nosotros vamos a estar en medio de una guerra literal, una guerra espiritual que tal vez no la veamos, pero la vamos a ver reflejada en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestro entorno. Entonces tenemos que estar preparados y saber que seguir a Cristo implica un costo, ¿sí? Y para eso nosotros debemos estar conscientes de saber a quién estamos siguiendo. No es que yo estoy siguiendo a alguien porque si estoy siguiendo al Mesías, estoy siguiendo a Dios, estoy siguiendo a mi Redentor. El camino puede ser que se complique, puede ser que hayan dificultades, puede ser que hayan tropiezos, pero estoy siguiendo a mi Salvador y Él sabe por dónde me va a guiar, Él sabe por dónde llevar mi vida. Y van a suceder cosas que tal vez no entendamos, van a suceder situaciones que tal vez nosotros ni nos imaginemos. Pero esa relación
que yo voy construyendo con Dios me va a generar confianza en Él, en lo que Él puede hacer, en quién es realmente Jesús. Por eso es muy importante esto que te dije hace unos instantes, que vos elabores una respuesta de quién es Jesús para tu vida. Porque en medio de esas crisis difíciles que pueden llegar a haber, si vos ya tenés elaborado, ya sabés quién es Jesús en tu vida, por tu experiencia, por la manera en cómo te relacionas con Él, va a ser más fácil mantenerte del lado del Señor. Por eso es importante estas palabras que Jesús dice allí a sus seguidores, ¿no? Y también deja bien en claro acerca de la recompensa que Él va a dar, ¿no? Si nosotros a Jesús lo reconocemos tal cual Él es en nuestra vida, dice acá, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre, dice, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. O sea, si nosotros lo hacemos a Jesús parte de nuestra vida, cuando Él venga por segunda vez en las nubes, en la gloria de su Padre, nos va a reconocer también a nosotros como sus hijos, como su pueblo. Y creo que eso es algo grandioso que nos va a animar a avanzar y a caminar juntos en esta vida, mientras lo tengamos a Jesús delante nuestro. Seguimos avanzando y nos vamos a encontrar con la siguiente historia que aparece a partir del versículo 27. Estamos en el capítulo número 8 de San Marcos y el versículo 27 dice así: Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. ¿Sí? Interesante la historia que estamos leyendo en este momento. Como centro de la historia, o por lo menos de este relato, de estos versículos, hay una pregunta que Jesús hace, ¿sí? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Siempre las preguntas ayudan a abrir el diálogo, las preguntas ayudan para despejar dudas también, las preguntas ayudan para querer enseñar algo, ¿sí? Que se necesita dar a conocer a otras personas. En este caso Jesús usa una pregunta, las hace a sus discípulos y la pregunta nada más y nada menos tiene que ver con la identidad de Cristo, ¿sí? Identidad de Cristo, a ver, no humanamente hablando, no la identidad humana, no, Jesús no se estaba refiriendo a los hombres, bueno, ¿quién soy yo? Díganme. Y él no esperaba la respuesta, bueno, vos sos hijo de María, hijo de José. O sea, no apuntaba a esa clase de identidad, sino más bien a la identidad divina, que lo reconozcan a ver quién era él realmente, ¿no? Y Jesús pregunta esto a los discípulos, la gente, ¿quién dice ustedes que escuchan, que se relacionan? ¿Qué dice la gente acerca de mí? Y bueno, y Jesús empezó a recibir las respuestas, ¿no? Algunos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Y ahora Jesús hace la pregunta a sus discípulos directamente. ¿Y ustedes, vos, quién decís que sois? Y en ese momento hubo un silencio entre los discípulos. Por lo menos el deseo de toda la gente lo describe de una manera similar. Una pregunta que tal vez los discípulos no se esperaban en ese momento. Pero el que toma la iniciativa para responder y en representación de los demás es justamente Pedro, ¿no? A mí Pedro siempre es un personaje muy, muy llamativo, ¿sí? En los evangelios. Pedro tiene una personalidad que sobresale de entre los demás. Siempre Pedro tiene iniciativa, es el primero en hablar, es el primero en actuar. Muchas veces eso le jugó en contra, como en algunos momentos también fue algo que le jugó a favor, como por ejemplo acá, ¿no? Ahora vamos a ver este mismo carácter de Pedro, cómo le juega a favor ahora, pero cómo le juega a favor en el relato que aparece después de esto, ¿no? Ahora ya vamos a llegar a eso. Pedro dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías.
Pedro, ni siquiera él llegaba a comprender la respuesta que estaba dando, ni siquiera él sabía la magnitud de la respuesta que él estaba dando en ese momento a Jesús. Hasta Pedro mismo se quedaba pensando en la respuesta que él estaba dando, ¿no? Eh, pero fue la respuesta exacta, la respuesta correcta, la respuesta que Jesús esperaba en ese momento. Tú eres el Mesías, tú eres el enviado, tú eres el Hijo de Dios. A partir de este momento, ya los discípulos habían tenido bastante evidencias del ministerio de Jesús. Recién estamos en el capítulo número 8, pero previo a esto nosotros vimos que Jesús hizo diferentes milagros, diferentes curaciones, dejó una serie de lecciones, de enseñanzas. O sea, ya los discípulos tenían las suficientes pruebas como para llegar a una conclusión y decir quién era Jesús. Y fue Pedro el que hizo este reconocimiento, esta confesión de que Jesús era el Mesías. Ahora, si Jesús tuviera la posibilidad de hacerle esta pregunta a vos, ¿qué respuesta darías? ¿Quién es Jesús? Y dejando de lado al Jesús histórico, yo quiero preguntarte, ¿quién es Jesús para vos? En tu vida personal, vos como persona, como individuo, ¿qué es Jesús? ¿Qué significa Jesús en tu vida? A ver, esta es una pregunta muy amplia, muy profunda, si se quiere también ver de esa manera. Y yo creo que cada uno de nosotros vamos a dar una respuesta diferente. No todos necesitamos responder lo mismo en esta pregunta, porque Jesús puede representar o puede ser algo en tu vida que tal vez no es de esa manera en la mía, y no significa que esté mal. Tiene que ver esto con cómo nos estamos relacionando con Cristo, con la manera en la que yo me estoy relacionando con Él, que obviamente es a través de su palabra, pero también esa relación que yo establezco con Cristo a través de su palabra, de conocerlo a través de la Biblia, yo esa relación la voy fortaleciendo por medio de mi experiencia con Cristo. ¿En qué sentido mi experiencia con Cristo? Jesús se va a manifestar a las personas de la misma manera, con todos, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que cada persona somos seres individuales, únicos en este mundo, Dios va a actuar. No es que Dios hace diferencia en que con uno es más amoroso que con otro. O sea, todos esos atributos divinos, Jesús los manifiesta con todos sus hijos. Ahora, tal vez en el lugar en la que yo estoy posicionado espiritualmente no me permita disfrutar o recibir todo eso que Jesús quiere darme, pero eso depende de mí, no de Cristo, ¿sí? Pero por eso digo, si nosotros velamos por nuestra vida espiritual, por nuestra salud espiritual, por conocer a Cristo, por formar, ¿sí?, una relación fuerte con el Señor Jesús, vamos a poder dar una respuesta a esta pregunta que Jesús hace a sus discípulos, ¿sí? Y yo quiero animarte a que vos puedas pensar en esto y puedas elaborar una respuesta, no para que vos la digas, para que me la digas a mí o para que la compartas con una persona, sino para que vos, es como un autodiagnóstico que uno se hace, ¿no? Vos elabora, te animo a esto, a que elabores una respuesta a esta misma pregunta que Jesús hizo a sus discípulos. Ustedes, ¿quién dicen que soy? Bueno, esa es tarea que te quiero dejar y creo que nos va a hacer muy bien que reflexionemos, que dediquemos unos minutos a pensar qué es Jesús para mi vida, ¿sí? Bien, vamos a pasar a la otra parte que está bien ahí abajo a partir del versículo 31. Una vez que ya los discípulos reconocieron, digo los discípulos, bueno, porque Pedro habló en nombre de todos, ¿no? O por lo menos eso fue lo que quiso hacer. Dice el versículo 31, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer. Atención con esto, Jesús ya empieza a anunciar realmente a qué había venido este mundo. Ya Jesús le estaba le estaba mostrando más evidencia, le estaba aclarando esa visión a los discípulos, que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios, pero no de la manera que el mundo esperaba, no de la manera que el pueblo judío esperaba acerca del Mesías, ¿sí? Él estaba diciendo que el Hijo del Hombre iba a padecer mucho, que iba a ser desechado por los ancianos y los principales sacerdotes, por los escribas, y como si eso fuera poco, Jesús les dice, y ser muerto. Yo creo que eso habrá
sacado de esquema a cualquiera de sus discípulos porque ni se esperaban eso, y menos aún lo que dice ahora después, ¿no? Y resucitar después de 3 días. Yo creo que los discípulos no entendieron nada en ese primer momento. Por eso es muy acertada este comentario que hace el autor de la escuela sabática cuando de alguna manera nos muestra que ese milagro de sanar a este ciego en 2 veces fue un proceso en que su visión fue aclarándose. Bueno, la misma experiencia tuvieron los discípulos. Tal vez en este primer impacto de donde recibieron estas palabras de Jesús, ellos no entendían, no podían ver qué era lo que Jesús realmente quería decir. Necesitaban tiempo. Necesitaban relacionarse más con el Señor y seguir escuchando las palabras de Él, ¿sí? Esto les decía claramente, dice el versículo 32. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, ¿sí? Nuevamente Pedro aparece en escena con esa iniciativa que tanto lo caracterizaba. Y el versículo 33 dice, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es tremendo lo que Jesús hace y la manera en cómo Jesús de alguna forma expone a Pedro, ¿no? Porque no es que estaba solo, no es que buscó Jesús decirle esto a solas con Pedro, sino que en medio de sus discípulos Jesús le habla a Pedro, pero también le habla a los discípulos, ¿no? Dice, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate delante de mí, Satanás. O sea, Jesús tenía la sensibilidad espiritual para reconocer que esas palabras que estaba diciendo Pedro no eran palabras humanas de Pedro, sino que en ese momento Pedro se dejó usar por Satanás. Así como anteriormente Pedro se había dejado utilizar por el Espíritu Santo para decir esa confesión, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Ahora Pedro estaba siendo utilizado por Satanás, ¿no? Y justamente después de que Jesús dijera esta serie de acontecimientos que le iban a pasar, Pedro le toma y le dice, Señor, que no te pase nada de esto. Y ahí es cuando Jesús reconoce que las palabras de Pedro realmente estaban siendo influenciadas por Satanás, porque ¿quién más deseaba que no se concretara el sacrificio redentor? Satanás. Iba a hacer lo posible e hizo lo posible, exponiéndose literalmente como él era y usando también algunas estrategias para engañar al propio Cristo, que no lo logró, de hecho. Pero sí utilizó gente muy cercana a Jesús, como en este caso podemos ver a Pedro, ¿no? ¿Qué me enseña o qué nos debería enseñar esta historia, ¿no? Especialmente esto de Pedro, que en un momento fue utilizado por Dios y que ahora también es utilizado por Satanás. Que tengamos cuidado en la astucia del enemigo. Muchas veces, antes de hablar con una persona, podemos nosotros ser utilizados por Satanás y ir a hablar o supuestamente ayudar, aconsejar a una persona, pero tal vez los pensamientos con las intenciones que vamos no son las correctas. Por eso, antes de hacer algo con otra persona, de ir a hablar, aconsejar, animar, pensemos, detengámonos por un instante, por un momento. Tratemos de armar, de poner en orden las ideas de lo que queremos decirle a la persona, con oración, con mucha reflexión, ¿sí? No vaya a ser que queriendo hacer un bien a alguien, terminemos siendo un instrumento de Satanás para decir algo indebido o algo de más o algo de menos y terminemos lastimando a esa persona y finalmente la persona termine tomando distancia de Dios, ¿sí? Prestemos mucha atención. No nos apuremos en querer responder, ni en querer dar respuestas, ni en querer dar palabras de consejos. Antes de eso, detengámonos en donde estemos, pensemos qué es lo que vamos a decir, oremos para que realmente Dios nos ayude a dar las palabras que realmente son necesarias para la persona y no las que nosotros creemos que debería escuchar esa persona. Bien, ya estamos en el capítulo número 9 y vamos a leer la historia, a mí me encanta esta historia que aparece acá en el capítulo 9 a partir del versículo 2, es una de mis historias preferidas en los evangelios, que es la transfiguración. Esta es una historia
tremenda que nos deja muchas enseñanzas y que de alguna manera nos habla acerca de la realidad de cada uno de los discípulos, o por lo menos de aquellos que se llaman o se dicen ser discípulos de Jesús, ¿sí? La historia comienza así, dice: 6 días después de todo eso que había sucedido, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas, dice. Atención, imagínense en ese momento, Jesús estaba con sus discípulos y de pronto él decide llevarse solamente a 3, Pedro, Santiago y Juan. Ustedes van a notar en los evangelios que Jesús tenía un círculo, o sea, si bien él estaba con sus 12 discípulos, él tenía un círculo mucho más íntimo, que son estos 3 discípulos, que fueron los discípulos que lo acompañaron y estuvieron con Jesús en momentos muy especiales durante su ministerio. Pedro, Santiago y Juan. Imagínate que vos sos parte de los 12 y de pronto Jesús decide llevarse a 3 a un lugar, a un retiro espiritual solo. ¿Qué pasaría por tu mente? ¿Qué pasaría por tu corazón? ¿Qué sentirías en ese momento al ver que Jesús elige a uno y a vos te deja? Bueno, algo así empezó a suceder en el corazón de los demás discípulos que fueron dejados allí al pie de la montaña, que quedaron en el valle. Dice: mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó. O sea, una vez que llegaron allí a la cima del monte, se empezó a manifestar esto. Jesús empezó a cambiar. Su apariencia, dice la Biblia, se transformó. Su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Tremendo esto. Tremendo lo que los discípulos estaban viendo, a Jesús, a Moisés y a Elías, los 3 juntos en un diálogo allí. ¿Qué estaban hablando? ¿O qué es lo que Elías y Moisés estaban hablando con Jesús? ¿Cómo ellos identificaron que realmente era Elías, que realmente era Moisés? Bueno, muchas preguntas, ¿sí?, en la mente de los discípulos. Ahora, lo que les decía toda la gente dice en el capítulo justamente titulado La Transfiguración, habla de que Moisés y Elías representan a las 2 clases de seres humanos que van a de alguna manera van a ser salvas por medio de Jesús. Moisés representa a esos justos que entregaron su vida a Jesús, pero que fueron al descanso y que van a ser resucitados en el momento cuando Jesús venga, ¿sí? En definitiva, las personas que hoy en día están descansando, que murieron abrazando la esperanza de la segunda venida, pero están descansando y que van a ser resucitadas con el poder de Cristo cuando venga por segunda vez. Bueno, ese grupo está representado por Moisés. Elías, ¿a qué grupo representa? Representa a aquellos justos que van a permanecer en pie, van a permanecer vivos en el momento cuando Jesús regrese. O sea que tanto Moisés como Elías estaban representando a la raza humana en ese momento. ¿Qué le estaban diciendo a Jesús? Lo estaban animando, lo estaban fortaleciendo para que Jesús continuara con su misión, con el plan de redención. Vamos a ver que de ahí en adelante van a ser difíciles los momentos de Jesús. Entonces Jesús necesitó escuchar de labios de seres humanos que también iban a ser redimidos por Jesús, justamente la importancia de su ministerio, de lo que él estaba a punto de hacer, ¿no? Yo no me quiero imaginar con la insistencia, con la euforia, ¿sí?, que Moisés y Elías trataban de animar a Jesús, porque imagínate, si Jesús decidía no avanzar con el plan de salvación, ¿qué iba a pasar con Moisés y qué iba a pasar con Elías? Ellos ya estaban en el cielo, ya están en el cielo hoy en día. Pero si Jesús decidía no avanzar con el plan de salvación, no sé de qué manera Dios iba a resolver esto, pero de alguna manera ya no iba a haber justificación para que Moisés y para que Elías permanezcan en el cielo. De alguna manera ellos iban a volver a su estado anterior. No sé, por eso digo, no sé cómo Dios iba a resolver esto, pero es una realidad. O sea, ellos están en el cielo hoy en día justamente por la fe en Cristo, por lo que Jesús hizo. Pero si Jesús no concretaba su misión hasta ese momento, de alguna manera Dios le iba a decir, bueno, hasta acá llegó su estadía en el cielo, tienen que volver, van a volver al descanso o no sé. Entonces, por eso digo, no me quiero imaginar
cómo le hablaban Moisés y Elías a Jesús, porque ellos también sabían que de lo que Jesús iba a hacer dependía la estadía de ellos en el cielo, ¿sí? En ese momento Pedro, una vez más Pedro aparece en escena, exclama: Señor, Maestro, Rabí, es maravilloso que estemos aquí, hagamos 3 enramadas como recordatorio, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, ¿no? O sea, ellos querían permanecer, querían quedarse perpetuamente allí en la cima del monte porque lo que estaban viendo era algo maravilloso. Ahora, ellos no permanecieron para siempre. Una vez que pasó esto, la transfiguración, dice que Jesús volvió a la normalidad y decidieron descender. Y qué interesante esto, de pasar a estar en la cima del monte, viendo la gloria de Dios literalmente manifestada allí en Jesús, ahora los mismos discípulos van a ver la degradación humana, las fuerzas demoníacas en su mayor esplendor. Así como en la cima del monte estaba la presencia de Dios, en el valle estaba Satanás haciendo de las suyas. Y dice la Biblia que en ese momento, cuando ellos bajaron de la montaña, había un hombre que había llevado a su hijo que estaba poseído. Este hombre, al no encontrar a Jesús, dice allí a partir del versículo 14, al no encontrar a Jesús entre medio de los discípulos, decidió pedir la ayuda a los propios discípulos, a los que habían quedado allí abajo, a los 9 que quedaron allí abajo. Entonces ellos trataron de ayudar a este hombre, pero no habían podido lograr nada. ¿Sí? No habían podido lograr nada. Entonces llega Jesús, toda la atención, todas las miradas van hacia donde está Jesús, y ahí Jesús hace otra pregunta. ¿Qué discuten? ¿Sobre qué discuten? Dice el versículo 16. Un hombre de la multitud tomó la palabra y le dijo: Señor, maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Siempre que el espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo, echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Tremendo esto. Los discípulos no pudieron ayudar a este hombre. Yo pregunto, cuando va una persona a la iglesia, o cuando, no sé, a ver, en donde estemos cada uno de nosotros y nos encontramos con alguien, ¿sí? Con alguna persona que está pasando una necesidad, que está necesitando que su vida cambie, muchas veces las personas te van a buscar a vos. Muchas veces las personas van a buscar a la gente de la iglesia, a los cristianos. ¿Por qué digo esto? Porque la gente en realidad está buscando a Dios, está buscando a Cristo, y la gente van a buscar a aquellos que dicen ser seguidores de Jesús. Si vos decís que sos cristiano, si vos decís que sos adventista del séptimo día, ¿sí? La gente te va a buscar porque decís, bueno, este es un cristiano, es una persona que sigue a Jesús, es una persona que conoce la voluntad del Señor, que conoce los principios, que conoce lo que Dios espera en la vida de uno, entonces nos buscan a nosotros y buscan ayuda. Tristemente, muchas veces sucede como le sucedió a este hombre. No pudieron ayudarlo, no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque estas personas, estos discípulos de Jesús, estaban en una situación espiritual que les impedía que Jesús se manifestara en sus vidas. No vaya a ser que nosotros tal vez estemos en una situación donde no podamos ayudar a los demás, donde tal vez nos decimos que somos cristianos, donde tal vez nos decimos que somos seguidores de Jesús, pero en la realidad eso no sucede. Entonces no vamos a poder dar lo que nosotros no tenemos. No vamos a poder ayudar a los demás si nosotros primeramente no somos ayudados por Cristo. Por eso es interesante esta historia, ¿no? Los discípulos quedaron allí en el valle tratando de ayudar a este hombre, no pudieron, entonces Jesús allí empieza a decir unas palabras, ¿no? Versículo 19 dice: Jesús les dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Traigan al muchacho. El padre fue, le trajo al muchacho y ahí Jesús hace el milagro, ¿sí? Jesús hace un milagro, pero Jesús hace otra pregunta más, ¿sí? Dice así, acá, versículo
versículo 21, dice, ¿hace cuánto tiempo que le pasó esto? Jesús pregunta. Pregunta Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Tremendo lo que está viviendo este padre con su hijo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Ayúdanos si puedes. Señor, si podés hacer algo, hacelo. Y acá Jesús dice, ¿cómo que si puedo? Pregunta Jesús. ¿Cómo decís si yo puedo? A ver, este hombre estaba parado frente al mismo Jesús, frente al mismo Hijo de Dios poderoso, grande, soberano. Y estaba diciendo, Señor, si podés. Jesús dice, ¿cómo si yo puedo? Dice Jesús, todo es posible si uno cree. Y al instante el Padre, en ese momento el Padre hace una exclamación, dice, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Ayúdame a superar, ayúdame a crecer, ayúdame a creer. Otra vez más vemos el proceso allí de este hombre que necesitó una manifestación de Cristo para que él pudiera avanzar en su vida cristiana. Jesús hace el milagro, obviamente. Te ordeno que salga de este muchacho y nunca más entres en él. ¿Sí? Entonces el muchacho es liberado, ¿sí? En ese momento. A ver, acá hay algo interesante, ¿no? La confesión de este padre. Señor, yo creo, pero la verdad que mi fe no es tan grande como quisiera. Tal vez mi creer no es tan poderoso como el que yo desearía tener, decía este padre, ¿no? Pero Jesús hace el milagro. Por más que la fe de este hombre no sea tan grande, Jesús hace el milagro y yo estoy seguro que esa fe aumentó. No te puedo decir cuánto, si mucho o poco, pero esa fe no quedó igual que antes de ese encuentro con Jesús. Para que Jesús haga un milagro en tu vida, no es necesario que tu fe sea esa fe totalmente desarrollada como quisiéramos tener vos, yo y como Cristo desearía que todos tengamos una fe firme, completa, desarrollada. Es más, no estoy seguro si existirá una fe completa, porque yo creo que eso es algo que no tiene límites, podemos ir avanzando, pero una fe grande, a eso me refiero, ¿sí? Jesús hace el milagro sin que el hombre tuviera tanta fe, como tal vez la semana pasada vimos la historia de esta mujer, de la mujer sirofenicia. Vimos la historia que esta mujer realmente dejó sorprendido a Jesús por la fe grande que tenía. Acá vemos un caso totalmente opuesto, pero Jesús hace el milagro. No importa si tu fe está totalmente desarrollada o le falta crecer, Jesús puede hacer un milagro en la vida tuya, puede hacer un milagro en esa situación con la que estás lidiando y no le encontrás vuelta, no le encontrás solución. Yo creo que lo importante acá es las palabras de este hombre que él dice y reconoce, Señor, ayúdame a confiar, ayúdame a creer, ayúdame a tener más fe en ti, ayuda a mi incredulidad. Yo creo que esa confesión o esa sinceridad con el propio Señor es necesaria en nuestra vida. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros, con el Señor Jesús, siendo sinceros, ¿sí? Primeramente con el Señor, con Dios. Yo creo que todo lo demás se va a ir dando, ¿sí? En la medida que el Señor lo vea conveniente, obviamente, ¿no? Pero es muy importante esa lección que vemos acá, ¿no? El milagro se produce a raíz de una confesión que hace este hombre, ¿no? De su fe, describiendo su incredulidad, y aún el Señor así pudo hacer un milagro y este hombre volvió a su casa con su hijo totalmente restaurado, sano, agradecido y confiando más en el Señor que antes que llegar a encontrarse con Él. Bueno, ya estamos casi en la parte final de este repaso. La verdad que son varias historias cortitas en algunos de esos casos y hay tanto para decir que por lo menos de mi parte uno trata de ver qué es lo que digo y cómo utilizo los minutos que vos me estás dando en estos momentos, ¿no? Así que estamos tratando de comprimir y tal vez estamos dejando algunas ideas de lado, pero bueno, en este resumen por lo menos lo que yo intento es transmitir aquellas lecciones que a mi parecer, esto es algo muy subjetivo, a mi parecer son las que más nos deberíamos aplicar en nuestra vida, ¿sí?
Hay muchísimo para decir sobre cada una de las historias, pero bueno, quiero terminar con esta serie de últimas pequeñas historias cortitas que aparecen allí. Una de ellas, bueno, primeramente, después de ese milagro donde Jesús sana al hijo de este hombre, Jesús hace un segundo anuncio de su muerte. Interesante esto también, ¿sí? Jesús nuevamente vuelve a hablar de su crucifixión a los discípulos. Los discípulos no entendían nada, dijimos, eso que ya había sucedido. Dice el versículo 30, de ahí pasaron a Galilea y Jesús quería que nadie lo supiese, porque enseñaban a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en mano de los hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. O sea, no entendían, pero tampoco preguntaban y no se animaban a preguntarle, ¿no? O sea, era como algo que ellos estaban guardando, pero algo que se estaba procesando en la mente de ellos. Y acá viene otra lección para los discípulos. Dice, versículo 33, llegaron a Capernaum y cuando estuvo en casa Jesús les preguntó, ¿qué discutían en el camino? Pero ellos callaron, porque en el camino habían discutido quién iba a ser el mayor. Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, debe ser el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo estrechó en sus brazos y les dijo, el que recibe a uno de estos niños, en mi nombre me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Sí? Primeramente, Jesús se da cuenta que ellos estaban hablando algo que estaba generando división en ellos, ¿no? Los discípulos, me imagino yo, que estaban caminando con Jesús, pero tal vez atrás de Jesús, Jesús iba adelante a una distancia donde ellos creían que Jesús no podía darse cuenta de que estaban hablando. Ellos estaban peleando, en otras palabras, ¿no? Estaban ahí viendo quién era el primero, quién era el mayor, quién se iba a sentar a la derecha de Jesús cuando comienza a reinar. Estaban peleando por posiciones. Entonces Jesús acá le dice, si ustedes quieren ser el mayor, ¿sí? Tienen que convertirse en el menor, tienen que convertirse en el último de todos, tienen que convertirse en el servidor. Toma un niño como ejemplo para que la explicación sea más didáctica. Toma un niño, yo me imagino la cara del nene allí en el medio no entendiendo nada y Jesús lo toma y lo usa como modelo, ¿no? Que había que ser como un niño para llegar al reino de los cielos. Y qué interesante, ¿no? Cómo esto de los egos que muchas veces tenemos nos puede jugar a nosotros en contra. Esto se ve mucho en los grupos de personas, ya sea en la iglesia, en el trabajo, en cualquier lugar donde hay grupos de personas, siempre trata de resaltar el ego, y el ego es un componente, que puede hacer mucho daño, primeramente al que lo lleva. O sea, todos de alguna manera, todos, no podemos decir que nadie tiene un cierto grado de ego, todos tenemos uno más, un poco menos, pero todos lidiamos con el ego, ¿sí? Entonces, muchas veces eso produce problemas en la iglesia y problemas muy serios, gente que por ahí se cree superior a los demás, que creen que la palabra que ellos dicen es superior a los demás, que tratan de imponer ciertas cuestiones. O sea, el ego de por sí trae muchos problemas y de distintas clases, ¿sí? Entonces Jesús acá lo que le está enseñando a los discípulos primeramente es una lección de humildad, de servicio, de no buscar ser el primero, ¿sí? Sino más bien de tener esa actitud de servicio hacia los demás, que fue algo que los discípulos tuvieron que aprender, les costó, pero finalmente todos, exceptuando Judas, ¿sí? Todos pudieron con la ayuda de Dios poner allí en práctica en sus vidas, ¿sí? Así que una lección importante y vigente para el tiempo que nosotros hoy estamos viviendo. La última lección que vamos a ver de Jesús tiene que ver con la seriedad del pecado en sí, ¿sí? Jesús usa una serie ahí de recursos para poder dejar el énfasis necesario en una cuestión que ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, dice el versículo 42, si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí
caigan en pecado, sería mejor que te arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno, con las dos manos. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Y termina diciendo estos dos versículos, pues cada uno será probado con fuego. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo harán la salada de nuevo? ¿Cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. En estas palabras que Jesús dirige allá a los discípulos, no se trata de que uno esté allí amputándose un ojo, una pierna, un brazo, ni ninguna parte del cuerpo, ni tampoco Jesús está hablando acá de la existencia del infierno. Lo que Jesús está utilizando acá es un recurso que lleva como nombre hipérbole, que no es otra cuestión más que la exageración, una exageración obvia para dar un énfasis. Y esto Jesús lo hace para que veamos realmente lo serio que es el pecado, ¿no? Y que en nuestra vida es necesario tomar decisiones serias también para lidiar con esto del pecado. Nosotros, si queremos llegar a la vida eterna, si queremos alcanzar eso que Dios nos tiene preparado para nosotros, es necesario tomar decisiones importantes, decisiones serias para no seguir lidiando con el pecado. Cada uno de nosotros tenemos intereses, hábitos, rutinas, actividades que de alguna manera ya están todas organizadas y programadas, que nos llevan muchas veces a cometer los mismos pecados, pensamientos, ¿sí? Entonces, si yo quiero quitar algo de mi vida, además de orar, además de pedirle a Dios, además de tener una comunión estrecha con el Señor, yo necesito humanamente hacer todo lo que está a mi alcance para que ese pecado no lo vuelva a cometer más. Yo puedo caer, me puedo levantar, pero el objetivo es que llegue un momento en tu vida donde eso vos lo puedas superar. No es que vivas toda tu vida con ese pecado, con ese mal hábito, con esa cuestión que te separa de Dios. Para eso necesitamos nosotros organizarnos, ver cuáles son las cosas que hacemos, como dije hace un rato, cuál es la rutina diaria en tu vida que muchas veces te lleva a caer en ese pecado, ¿sí? Yo creo que mientras nosotros hagamos nuestra parte humana, Dios nos va a ayudar en lo que nosotros no podemos hacer, ¿sí? Dios se encarga de lo más difícil, que es ese cambio de corazón genuino que nosotros necesitamos. Después todo lo demás nosotros lo podemos ir haciendo con la ayuda de Dios, no de una forma independiente o alejado de Dios. Necesitamos trabajar en conjunto con el Señor para lograr esos cambios necesarios, reales en nuestra vida. Por eso te aconsejo, te animo a que vos puedas detenerte también unos minutos en esto, si es necesario anotar en un cuaderno cuál es tu actividad diaria, y que vos puedas identificar allí cuáles son las acciones o los momentos o el entorno o las circunstancias que te hacen cometer ciertas cosas indebidas, ¿sí? No sé, puede ser tal vez el grupo de personas con la que te reunís, capaz que vos te juntás con un grupo de amigos todos los días o un día en la semana y hablan cualquier cosa, hacen cualquier cosa y eso es lo que te lleva a vos a alejarte de Dios, no sé. Te estoy dando un ejemplo nada más, no estoy diciendo que eso sea así en tu vida, pero ahí yo creo que todos podemos identificar cuestiones que están relacionadas a aquellos que nos aleja de Dios. Entonces está bueno que los identifiquemos y que veamos una estrategia de cómo hacer para evitar y cómo reemplazar eso que estoy dejando de lado. No se trata de quitar solamente de mi vida, sino también de ir agregando ciertos elementos, ciertos hábitos que me van a ayudar, no sé, tal vez la lectura, tal vez el ejercicio físico, tal vez una buena alimentación, tal vez relacionarme con otro tipo de personas,
muchas cosas que podemos hacer. Por eso creo que estos consejos de Jesús dados a sus discípulos son muy pertinentes para nosotros hoy en día, que también necesitamos y estamos trabajando en convertirnos esos discípulos que Jesús quiere que seamos, y especialmente enfocados en la misión que cada uno de nosotros tenemos aquí en la tierra. Así que bueno, espero que este resumen te haya sido de utilidad. Una vez más te digo que bueno, que te suscribas a este canal, que puedas compartir este video también allí en tus redes sociales, y que dejes algún comentario, y nos vemos la semana que viene. Vamos a hacer una oración primeramente y bueno, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a aplicar esto. Esto es lo más importante, que podamos aplicar estos consejos en nuestra vida. Querido Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias por este momento, gracias porque tú nos das este momento, este espacio para que podamos compartir juntos la lección de Escuela Sabática, donde podamos leer estos capítulos del Evangelio de Marcos. Ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros también podamos aplicar todas estas enseñanzas en nuestra vida. Hay enseñanzas que son desafiantes, hay enseñanzas que implican un esfuerzo de parte de nosotros, pero confiamos en que tú nos vas a ayudar, en que no estamos solos frente a todo esto, sino que también tú pones a nuestra disposición todo lo que nosotros necesitamos para poder lograrlo, Señor. Nos ponemos en tus manos y muchas gracias por estar con nosotros, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, nos vemos la semana que viene. Que tengas un hermoso día. Bendiciones. Nos vemos. Chau, chau.